Hola a todos una vez más. En el video anterior vimos tres métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos variables, ¿no? El método de sustitución, reducción e igualación. En este video veremos el método gráfico. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Tenemos que graficar las ecuaciones, ¿no? Para mostrar este método, pues lo voy a hacer ya resolviendo un sistema de dos ecuaciones, ¿no? La primera ecuación es y menos 3x igual a menos 2 y la segunda ecuación es y más x igual a 2. Estos dos forman un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Que nos pide obtener el valor de x y el valor de y. Muy bien. Como paso 1 tenemos que graficar las ecuaciones, ¿no? En el plano cartesiano. Para graficar necesitamos ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces, de la primera ecuación vamos a obtener los valores de x y de y, tabulando ciertos valores. Por ejemplo, para la variable x yo le voy a dar el valor de 0 y voy a reemplazar en la primera ecuación, ¿no? Menos 3 por 0 sería 0, de donde y es igual a menos 2. Aquí ya tengo el primer punto, ¿no? 0, punto y coma menos 2. Ahora necesito otro punto más. A x le voy a dar el valor de 1. Reemplazo aquí, sería menos 3 por 1, sería menos 3. Pasaría al otro miembro sumando. Menos 2 más 3 nos daría 1. Entonces, este sería el otro punto. Tenemos el primer punto, 0, punto y coma menos 2. Y el segundo punto que vamos a ubicar en el plano cartesiano, 1, punto y coma 1. ¿Por qué solamente estoy encontrando dos puntos? Porque para que nosotros grafiquemos una ecuación lineal, solo necesitamos dos puntos de paso, ¿no? Es la ecuación de una recta, solo necesita dos puntos de paso. ¿Podemos ubicar más puntos? Claro que sí, pero como mínimo solo necesitamos dos puntos. Muy bien, para la otra ecuación, de igual manera voy a darle un valor a x. Generalmente utilizamos el valor 0. Y más 0 sería igual a 2, de donde y es igual a 2, ¿no? Muy bien, luego le doy otro valor a x, el valor de 2. Convenientemente le voy a dar el valor de 2 para que y más 2, que es igual a 2, de donde y es igual a 0, ¿no? Para tabular hay que darle valores convenientes. Generalmente hay que darle valores donde nos den valores al resolver, nos den valores exactos, ¿no? Porque no nos convendría que nos queden fracciones, porque sería difícil ubicar en el plano cartesiano con una precisión, ¿no? Con una gran precisión. Generalmente necesitamos valores enteros para poder tener cierta precisión en el plano cartesiano, ¿no? A menos que grafiques con un programa, y ahí sí te va a dar una precisión muy grande, ¿no? Exacta. Pero si lo quieres graficar a mano, pues necesitas obtener valores enteros. Por eso yo le doy ciertos valores donde me van a dar como resultado otros valores enteros, ¿no? Muy bien. De aquí voy a obtener otros dos puntos, 2,0 y 0,2. Para graficar, pues necesito el plano cartesiano, ¿no? El eje X, que es horizontal, o también llamado eje de las abscisas, y el eje Y, que es vertical, ¿no? También llamado eje de las ordenadas. Muy bien, para la primera ecuación, pues tenemos que ubicar los dos puntos en el plano cartesiano. El primer punto era 0, menos 2, 0 en el eje X, o sea, empezamos aquí, y menos 2 en el eje Y, o sea que tenemos que bajar hasta el menos 2, ¿no? Este sería el primer puntito, 0, menos 2. El otro punto es 1, 1 en el eje X y subimos 1 en el eje Y, ¿no? Acá estaría el otro puntito. Por aquí es donde se va a trazar la recta, ¿no? Y menos 3x igual a menos 2. Esta sería nuestra primera ecuación lineal, ¿no? ¿Por qué lineal? Porque pues los exponentes que tienen las variables es la unidad, ¿no? Se sobreentiende que es la unidad, ya no se coloca, ¿no? Ahora, si tuviesen un exponente como el 2 o el 3, pues ya no serían lineales, ¿no? Serían cuadráticos o cúbicos, ¿no? Dependiendo de la ecuación, el exponente que tengan, ¿no? Muy bien. Para la otra ecuación también vamos a ubicar los puntitos. El primer punto sería 0, punto y coma 2. 0 en el eje X y 2 en el eje Y, ¿no? Este sería el puntito, 0, punto y coma 2. Y el otro sería 2, punto y coma 0.
2 en el eje X y 0 en el eje Y. A través de esos dos puntos pasa la otra recta, ¿no? Y más X igual a 2. Como segundo paso, pues tenemos que encontrar el punto de intersección de estas dos rectas, ¿no? El cual va a ser pues la solución, ¿no? La solución de este sistema. Como vemos aquí, el punto donde se intersectan es 1, punto y coma, 1, donde respectivamente pues el valor de X va a ser 1 y el valor de Y va a ser 1 también, ¿no? El primer valor representa a X y el segundo valor representa a Y. Muy bien, esto es por el método gráfico. Necesitamos graficar siempre, ¿no? En el plano cartesiano. Recordarles que para tabular necesitamos obtener valores enteros, ¿no? Para poder ubicarlo en el plano cartesiano. Muy bien. Ahora pasaremos a la regla de Cramer. Para la regla de Cramer, pues necesitamos saber qué es una matriz y qué es una determinante. Vamos a resolver el mismo sistema de ecuaciones que en el anterior caso. Entonces, si vamos a resolver la misma ecuación, tenemos que obtener el mismo resultado, ¿no? No interesa el método que nosotros utilicemos, siempre vamos a obtener el mismo valor para X y el mismo valor para Y. No pueden ser diferentes, ¿no? No interesa el método. El método solamente nos ayuda para disminuir los pasos o el tiempo de resolución del problema, ¿no? Solamente para eso. Entonces tú tienes que elegir el método que tú más veas conveniente, que pues puedas ver que se resuelve en la menor cantidad de pasos y en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Muy bien. Primero vamos a utilizar nosotros lo que es la matriz de coeficientes. ¿Qué vienen a ser los coeficientes? Los coeficientes son aquellos valores o números que acompañan a las variables. Por ejemplo, en esta primera ecuación, a la variable y le acompaña la unidad. Ese sería el coeficiente de la variable y. Y a la x le acompaña el menos 3. Menos 3 sería el coeficiente de la variable x en la primera ecuación. En la segunda ecuación, pues sería la unidad y la unidad respectivamente, ¿no? Entonces, una matriz es un vector que lo podemos representar con una letra en negrita, ¿no? Yo lo represento como la A mayúscula en negrita. Una matriz lo podemos representar en forma entre paréntesis o también entre corchetes. No hay ningún problema. Yo he elegido representarlo por paréntesis, ¿no? En la primera columna vamos a colocar los valores de los coeficientes de la variable x, menos 3 y 1. Y en la segunda columna, los valores de los coeficientes de la variable y, 1 y 1, respectivamente, ¿no? En ese orden tiene que ser, ¿no? Si elegimos la primera ecuación, tiene que estar arriba y la segunda ecuación abajo, ¿no? Recordar que estas de aquí, las verticales son columnas y las horizontales son llamadas filas, ¿no? Son las filas y columnas. O sea que una matriz está compuesta por columnas y filas. Esta es la matriz de coeficientes porque solamente estamos utilizando los coeficientes de las variables, ¿no? Solamente por eso. Luego tenemos la matriz de las incógnitas. Bueno, deduciendo por lo anterior, pues sabemos que si acá nos dice incógnitas, tenemos que solamente tomar en cuenta las incógnitas, ¿no? X y Y. Entonces, a esta matriz yo la voy a representar por una X mayúscula, pero en negrita, ¿no? Y la matriz, pues, está entre paréntesis, X y Y, que son la matriz de incógnitas, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la matriz de términos independientes. También deduciendo, ¿quiénes son los términos independientes? Serían el menos 2 y el 2, ¿no? Son términos independientes porque no están acompañando a ninguna de las variables. Entonces, su matriz va a ser esta. La voy a representar por B mayúscula en negrita, que es un vector, no se olviden. También puede ser representado por una flechita encima. Sería menos 2 y 2, ¿no? De forma vertical, ¿no? También llamada matriz columna, ¿no? Solamente tiene una columna. Muy bien. Ahora, pues vamos a calcular la determinante. ¿Y cómo se calcula la determinante? Pues la determinante en primer lugar se representa por la letra griega delta en mayúscula. También puede ser representado por la D en lo que es, pues, en el español, ¿no? En el alfabeto español no hay ningún problema.
pero generalmente por la letra griega, delta, ¿no? Mayúscula. Está por líneas verticales, así como si fuese un valor absoluto. Ya no es paréntesis como una matriz, sino que ahora son líneas verticales, ¿no? Y colocamos los mismos valores, ¿no? De la matriz de coeficientes. Menos 3, 1, 1 y 1. Listo. ¿Cómo se calcula la determinante? Pues es muy sencillo, solamente vamos a hacer una multiplicación en aspa. Menos 3 por 1 sería menos 3. A este valor le vamos a restar el otro producto. 1 por 1, 1. Entonces, menos 3 menos 1 nos estaría dando que la determinante de la matriz de coeficientes es menos 4. Algo que tengo que aclararles es que para que nosotros utilicemos la regla de Kramer, la determinante tiene que ser diferente de 0. Es una condición obligatoria. La determinante puede ser positiva o negativa, no hay ningún problema, pero tiene que ser diferente de 0. Si la determinante es igual a 0, no vamos a poder utilizar la regla de Kramer. Muy bien, vamos a continuar calculando las determinantes. Ahora vamos a calcular la determinante en función a la variable y. ¿Y cómo se calcula esta determinante? Es muy sencillo. Solamente vamos a copiar la determinante de la matriz de coeficientes, menos 3 y 1. Y como lo que nosotros queremos calcular es el valor o la determinante en función de la variable y, a los valores de los coeficientes que acompañaban a la variable y, vamos a cambiarlo por la matriz de términos independientes, ¿no? Por sus valores. En lugar de poner el 1 y el 1, vamos a poner el menos 2 y el 2. Listo, entonces calculamos la determinante. Hacemos el aspa, menos 3 por 2 sería menos 6, menos 1 por menos 2, menos 2. Aquí resolviendo sería menos 6, menos por menos, se positiviza. Sería menos 6 más 2, menos 4, ¿no? Entonces la determinante en función de la variable y es menos 4. Luego vamos a calcular también la determinante en función de la variable x. En este caso ya no vamos a poner los coeficientes de la variable x, sino vamos a poner los valores de los términos independientes, ¿no? Menos 2 y 2. Y la otra columna queda tal como estaba al principio, ¿no? 1 y 1. Entonces calculamos la multiplicación en aspa. Menos 2 por 1 sería menos 2, menos 2 por 1, 2. Menos 2 sería menos 4, ¿no? Entonces la determinante en función de la variable x sería menos 4. Luego, ¿cómo calculamos las incógnitas? Pues la variable x se calcula de la siguiente manera. Vamos a hacer una división entre la determinante en función de la variable x sobre la determinante de la matriz de coeficientes, ¿no? Reemplazando sería menos 4 entre menos 4. Como estos dos números son iguales, x es igual a 1, ¿no? Dividiendo dos números iguales nos da la unidad. Sean positivos o negativos, no hay ningún problema, ¿no? Luego, ¿cómo calculamos la variable y? Del mismo modo, la determinante en función de la variable y sobre la determinante de la matriz de coeficientes, ¿no? Reemplazando sería menos 4 entre menos 4. Como son números iguales, al dividir dos números iguales nos daría la unidad. De ahí obtenemos que x es igual a 1 y y es igual a 1, ¿no? Es otra manera de poder expresar la solución del sistema, ¿no? ¿Por qué no podemos considerar un valor de igual a 0 de la determinante, ¿no? ¿Por qué no puede ser 0? Porque si tú te das cuenta que al dividir esta determinante entre 0, pues sería indeterminado, ¿no? O no tendría solución, ¿no? Es un valor que no existe, ¿no? La división entre 0, pues es indeterminado, ¿no? Muy bien, si te gustó el video, me ayudarías bastante suscribiéndote y dándole like. Y también me interesaría mucho que dejes tu comentario para saber qué temas te gustaría que haga y así poder apoyar en tu aprendizaje, ¿no? Gracias.